Hola, ¿qué tal? Como siempre, un cordial saludo para ustedes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio entonces a nuestro primer módulo que va enfocado en comprender los entornos VUCA y por supuesto cómo se debe pensar en gestión del cambio en medio de estos entornos VUCA. Entonces, antes quisiera compartirles, darles a entender cuál es el propósito de este diplomado, qué vamos a lograr en este diplomado, qué van a aprender ustedes en este diplomado, qué es lo que vamos a hacer. Lo primero entonces es identificar y definir el cambio. Por supuesto, vamos a comprender en qué entornos se va dando este cambio, por qué comprender o por qué hablar de entornos VUCA. Vamos a diagnosticar la madurez organizacional para gestionar cambios con enfoque Agile, utilizar el cambio viral como recurso para generar nuevas formas de comportamiento en las personas de forma generalizada en la organización, facilitar la adopción de un mindset de agilidad en la organización para viabilizar la gestión de proyectos con este enfoque de metodología ágil, definir e integrar equipos de gestión de cambio para proyectos desarrollados con metodologías Agile y finalmente generar una estrategia de cambio Agile y usar sus herramientas. Entonces vamos a desarrollar tres grandes unidades, una que es los fundamentos del cambio y por supuesto entornos VUCA, una segunda unidad sobre Mindset Agile, que es cómo vamos desarrollando esta metodología, y una tercera unidad, enfoque transversal de la gestión del cambio ágil, cómo se da esto en la práctica. Bueno, y les comparto un poco de la justificación de por qué también surge la idea de trabajar este módulo en metodología ágil. ¿Sí? Si bien esto no debe convertirse en una tendencia o en una moda, porque realmente estas cosas van pasando, sino entendiendo las dinámicas de las organizaciones, esos entornos cambiantes y que muchas veces ocurren o suceden cosas que no podemos controlar, que no se dan con una planeación y que por eso también nos lleva a pensar en poder entregar resultados de una forma mucho más rápida, más inmediata. Y lo otro que nos lleva a pensar este módulo es que no todo se resuelve tampoco con metodología ágil. Hay que comprender qué tipo de proyectos son y cómo podemos hacer esas entregas tempranas, esas victorias tempranas. Entonces, bien, los entornos VUCA, las nuevas expectativas del talento, la regulación de la información y la digitalización están exigiendo a las organizaciones cambiar su diseño tradicional de organización, donde prima la planeación rígida, la jerarquía y la infraestructura concebidos para la estabilidad. Esto es algo que pues no es algo nuevo, ¿sí? Que venimos trabajando bajo estos modelos, somos muy dados o la cultura nos lleva a ser muy tradicionalistas, muy conservadores. Pero la idea es poder migrar a una organización ágil, pensada no solo para la estabilidad, sino para ese dinamismo del que les estoy hablando, para desarrollar esa capacidad de adaptabilidad y sobre todo para responder con velocidad a través de quienes, de los equipos que están trabajando en nuestras organizaciones, que se busca que sean autodirigidos, que dejemos un poco ese nivel o ese grado de la constante dependencia, ¿cierto? Que hay muchas cosas que desde el conocimiento, desde las capacidades, desde la capacidad instalada en una organización, se puede dar el escenario donde las personas sean más autónomas en los ejercicios diarios que desarrollan. Trabajen en ciclos cortos de planeación y aprendan constantemente. Esto nos lleva también a pensar en que las nuevas generaciones no son las únicas que tienen este pensamiento de agilidad o de trabajar por proyectos. Esto se está volviendo cultura. Ya no desarrollamos un proyecto a largo plazo como a un año, sino que la metodología ágil nos va permitiendo entregar respuestas tempranas a cada una de las necesidades que se van dando en el camino. Sí, que nos toca sí o sí utilizar esa palabra que se volvió moda en esta pandemia, que es esa reinvención, ¿sí? Reinventarnos frente a las circunstancias que se van dando y si algo no funcionó, aquí nos permitimos equivocarnos, pero nos exige equivocarnos rápido para poder tomar decisiones y ajustes frente a las circunstancias. Bueno, y les comparto este mensaje, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces identifiquemos también este cambio o este curso que no sea solamente para generar o impactar en cambios de tipo organizacional, sino en ese cambio individual, qué cosas hago constantemente y que siempre surgen el mismo resultado y me quejo de ese resultado. Entonces, ¿cómo logro obtener un resultado distinto, un resultado que me agrade, que sea óptimo, que me genere recursos, satisfacción, ¿cierto? Pero es cambiando muchas veces el método.
relación de la cultura organizacional y la gestión del cambio. Entonces vamos a empezar a hablar de eso que implica los entornos VUCA. En esta semana les comparto también, que quiero que vean, los videos relacionados con este contenido. Entonces, los entornos VUCA, resulta que esto del entorno VUCA pues son una sigla, ¿sí? Cada letra tiene su significado y que esto no es un tema nuevo, lo que pasa es que hoy lo traemos más como una realidad que antes surgió o nació en esos entornos militares, ¿sí? Por el grado de planificación que tienen ellos, por la dinámica que ellos utilizan para poder pues estar en guerras, para poder obviamente pensar en ganar constantemente, entregar resultados y que es un grado de exigencia muy superior. Entonces, como referente se habla de este modelo del entorno VUCA, donde realmente pues lo vivimos todos, como seres humanos, como organizaciones. Cada circunstancia que se va presentando nos genera unos efectos en los seres humanos y en las empresas. ¿Qué efectos? Nos enfrentamos a la volatilidad, a la incertidumbre, a lo complejo y a lo ambiguo. Son condiciones o son variantes que no cambian, que están permanentes todo el tiempo. Estamos enfrentándonos a esa volatilidad, a esa incertidumbre, a lo complejo y a lo ambiguo. Y ya vamos a ver un poco más al detalle qué implica pensar en cada uno de estos. Cuando hablamos de la volatilidad, hace alusión a todo aquello que es inestable, todo eso que es inesperado, es de siempre de duración indeterminada, pues que no sabemos cuánto tiempo nos quedemos trabajando con algo o no. Entonces decimos que las cosas o las personas son demasiado volátiles, ¿sí? Que son muy cambiantes. Cuando hablamos del incierto, pues todo aquello que es desconocido, de las causas y las consecuencias de lo que ocurre. O sea, todos hicimos parte de una situación de pandemia, pero como es algo que no se ve, simplemente escuchábamos las situaciones que giraban en torno a esto. No sabíamos las medidas que se debían tomar, muchas se desmintieron, muchas a las que se siguieron dando continuidad, pero se dieron muchas situaciones alrededor de una causa, ¿sí? Y que para todos fue algo muy incierto y que las organizaciones también no sabían si continuar con todo su personal. Cuando ya fueron viendo pues que habían crisis económicas debido a dicha situación, pues también empezaron a hacer recorte de personal, a hacer recorte de presupuestos, o sea, una cantidad de medidas que se tuvieron que tomar frente a algo que no sabíamos si era de larga duración, si era algo transitorio. Lo que pensábamos que iba a ser 6 meses se fue extendiendo, lo que pensábamos que no iba a llegar a nuestro país llegó, ¿sí? Y así muchas situaciones se fueron desencadenando y cada vez se van a presentar muchas más. Entonces es una variable con la que tenemos que lidiar o afrontar constantemente, y aquí nos lleva a pensar en un escenario más adelante cómo frente a esas variables uno se vuelve estratégico y los cambios que se vayan dando no se vuelvan tan traumáticos. La otra variable es lo ambiguo, ¿cierto? Distintas causas para un mismo efecto, relaciones de conveniencia. Resulta que ahora también podemos tener la práctica de que todos se lo vamos relacionando, lo vamos mencionando, que tiene que ver el culpable o el que promueve todas estas cosas fue el tema del COVID, y realmente pues no ha sido como la única causa. Despidos masivos se daban en muchos sectores. En el sector hidrocarburos, por ejemplo, también tuvieron su propia crisis, y aquí no estábamos hablando todavía de pandemias, ¿sí? Diferentes sectores se enfrentan a diferentes problemáticas, o sea, hay una ambigüedad, hay diferentes causantes para una misma consecuencia. Lo que pasa es que uno actúa, el tema de relaciones de poder, uno actúa o emite mensajes queriendo relacionar el problema a una única causa, pero no es como tan así. Entonces, respecto a eso también, ¿cuál es la postura de las organizaciones? Y lo complejo, desde las mismas anteriores variables que acabo de mencionar, todo se vuelve muy complejo. Como hay tanta información interconectada, entonces ahora también todo el mundo es periodista, todo el mundo tiene al alcance cualquier información, todo el mundo tiene en su mano un celular para grabar, para poder distorsionar una información. Entonces aquí también las organizaciones deben estar muy atentas para saber a través de qué acciones, qué prácticas o cómo fortalecen el tema cultural para poder generar cambios, tomar decisiones sin que tampoco esto vaya a traer, digamos que consecuencias mucho más graves o de mayor impacto tanto para las personas como para la organización en general, ¿cierto? Entonces, circunstancias muchas que podemos identificar de qué se vuelve complejo para la organización. Entonces,
Entonces, entendiendo todas estas variables, pues finalmente es un entorno muy incierto, que hay cosas que podemos previsualizar, que podemos proyectar, que podemos hacer cálculos, que podemos hacer una trazabilidad, pero no quiere decir que todo nos va a salir tal cual. Sí, por eso les decía desde el principio, el tema de la planeación, pues no siempre sale todo al pie de la letra como se quisiera cuando se planea, pero tampoco luego de hacer una planeación implica que eso sea como el resultado sea tan desfasado, ¿sí? No estoy diciendo que las planificaciones no sean buenas. Entonces, ¿cómo actuar frente a estos entornos VUCA? ¿Cómo piensan las organizaciones? Antes de poder pensar que vamos a hacer un cambio, que vamos a hacer una nueva implementación de valores corporativos, políticas, procesos y procedimientos, venga, ¿qué hay que hacer? Porque no podemos alejarnos de la realidad, y es que estamos tratando con seres humanos y las personas son un universo muy complejo en sí solo, ¿cierto? Se trata más de dar respuesta al cambio, y ese cambio que es inmediato, que es ya, que no se puede casi planificar. Uno normalmente escucha: profe, pero es que la organización nunca nos avisa, de una vez imponen, de una vez toca hacer las cosas. Es que el cambio muchas veces no avisa, ¿sí? Simplemente se evalúa o se tiende a buscar y desarrollar en las personas que tengan esa capacidad de encontrar su propio beneficio y de poder adaptarse a los diferentes entornos, entendiendo que el entorno que prima es un entorno VUCA, que es ambiguo, que es complejo, que genera incertidumbre, ¿cierto? Porque así van a sufrir menos las personas cuando saben que el cambio es la única variable constante, ¿sí? Entonces aquí pensamos que se vuelve más fácil gestionar un plan casi que de forma inmediata que hacerlo a largo plazo, o sea, el cambio se dio ya. La formación del personal debe dejar de ser una lista de mercado dependiendo del presupuesto. Si estamos hablando que nos estamos enfrentando a unos entornos VUCA, pues resulta que cada necesidad que se vaya presentando, el personal debe estar atento y dispuesto a generar o a ser parte de esa transformación. Y cuando digo hacer parte de la transformación, resulta que requiero de unas herramientas, pero también requiero como herramienta el conocimiento, tener una formación, tener las habilidades, las competencias duras y blandas para poder atender a las situaciones en las que me veo enfrentado, ¿sí? Entonces ahí es donde se empieza a modificar o a generar un cambio en la forma en que las personas están planeando esos programas de capacitación, formación y entrenamiento. Entonces aquí dice el ejemplo: no volvamos un programa de capacitación una lista de mercado. La formación, el conocimiento que deben tener las personas es atendiendo a unas necesidades que son la prioridad para la organización, no para el colaborador. Es como cuando las organizaciones salen a buscar talento para su empresa, no es elegir lo que haya, es elegir lo que la organización tiene, ¿sí? Y que hay cosas que elegir lo que la organización no tiene, y elegir también cosas que pueden ser negociables. Bueno, tienes unas que son prioridad, que son fundamental, que tienen un peso importante para nuestra organización, y en las que no tienes y tienes esa capacidad de formarte, pues nosotros como organización lo vamos a hacer. Entonces aquí cambia el concepto de los procesos de gestión del talento humano, que se hacen de una forma mucho más consciente y no lo tradicional, que es atender un requerimiento porque finalmente a la larga vamos a ser auditados. Se debe estudiar y preparar para toda la vida. Eso sí que es cierto, nunca, o sea, el ser humano es un producto sin terminar. Entonces casi que siempre tenemos que vivir en constante, permanente actualización y formación. Y aquí nos vamos mucho más directos, mucho más aterrizados. ¿Cómo abordar ese entorno? Cuando decimos cómo abordarlo, más que un tema actitudinal, es venga desde lo formal, desde nuestra cultura organizacional, cómo vamos a atender a esa situación. Cuando hablamos de volatilidad, esto se tiene que aterrizar a través de una definición de una visión organizacional, un norte que los colaboradores deben tener y saber hacia dónde van, ¿cierto? Frente a lo volátil, porque en cualquier momento se va a tener que pivotear. Pivotear es como mandar ese cabrillazo o desviar pues el vehículo hacia otro lado porque las condiciones cambiaron. Entonces hay que resocializar esa visión que se define en la organización. Frente a la incertidumbre, genere entendimiento, vuelva a sus procesos formales, tenga herramientas, tenga instructivos, socialice su modelo de negocio, involucre a la gente para que sea parte del desarrollo de
en los proyectos que tenga la organización. Frente a lo complejo, hable con la verdad, sea claro si la situación es de crisis, si la situación es compleja, si la situación es difícil, sea claro con sus colaboradores. Esto evita a toda costa tener que dar paso a los rumores, a las especulaciones, mientras tú das claridad a través de comunicados formales y haciendo buen uso de los canales que obtenga la organización en la empresa de comunicación. Y frente a lo ambiguo, que lo ambiguo son diferentes causas para una consecuencia, volvamos ágil a nuestro personal para responder a las situaciones que se vayan presentando, ¿sí? Que esto no genere incertidumbre, que esto no genere ansiedad en las personas, que no genere inseguridad, sino todo lo contrario. Tenemos los recursos, las herramientas y sobre todo el rol de los líderes que permitan tenerse una comunicación bidireccional en las organizaciones. Entonces aquí vamos atendiendo un poco más, visto este entorno VUCA desde este gráfico, desde este panorama. Al costado izquierdo podemos evidenciar esas que podemos decir que también puedes predecir el resultado, que son más fáciles de poder atender con acciones pertinentes, con acciones aterrizadas y un poco más formales. Entonces hablamos de un entorno complejo donde muchas partes y variables están interconectadas. Entonces te das cuenta que frente a el involucramiento de tantas áreas, de tantas disciplinas, pues esto puede volver un poco más compleja la situación, pero desde el conocimiento que se tenga y el aporte que se puede hacer facilita la atención de estos entornos, sobre todo en el aspecto pues de lo complejo. En lo ambiguo no hay claridad entre las relaciones de las variables. Entonces vamos entendiendo que cuando no hay claridad, pues cómo las podemos atender, y más adelante voy a entregarles unas recomendaciones bajo esta matriz. Y vemos pues también en la parte superior cuánto sabes de la situación. Entre más información logremos rescatar en estos escenarios, pues más fácil podemos darle atención desde lo planteado anteriormente, desde lo ambiguo, desde lo incierto, donde lo incierto existe una posibilidad, pero no una seguridad de que ocurran los cambios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, a través de qué herramientas podemos apalancar ese cambio, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer frente a cada una de estas variables? Frente a lo complejo, que está en la parte superior, lo ambiguo en la parte inferior, y en la parte superior lo volátil, y en la parte inferior lo incierto. Entonces miren ustedes, frente a la primera parte, que es lo complejo, dar claridad, tomar decisiones claras basadas en información, hacer sentido del caos. O sea, no satanicemos las crisis y el caos, sino que tiene una razón de ser, tiene un porqué, tiene unas causas, ¿cierto? Y tienen unas formas de ser atendidas. La agilidad, involucrar a todos y mantener comunicación abierta, esto para poder atender a lo ambiguo que lo habíamos visto inicialmente. Y para lo volátil, conocer claramente la visión y trabajar en esta dirección, que fue lo que vimos inicialmente. ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son las rutas? ¿Cómo debemos movernos en caso de tal? O sea, ponemos en escenarios, los posibles escenarios, para saber cómo podemos atenderlos. Y la última, que es lo incierto, entendimiento, detenerse y analizar las variables en juego. ¿Qué está en riesgo? ¿Cierto? Eso lo analizamos desde este punto de vista. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas cualidades que debe tener un líder frente a cada una de estas variables correspondientes a un entorno VUCA? Sería, desde lo complejo, el líder debe ser directo, debe ser totalmente transparente, decir las cosas como son, generar confianza en los colaboradores. ¿Cuándo y cómo generar confianza con ellos? Mire qué acciones pueden generar esa confianza, mire los roles que están desempeñando cada uno de estos, ¿sí? La delegación de responsabilidades. Desde lo ambiguo, debe ser entendible, deben tratarse propósitos claros, ¿sí? Sea claro de qué es lo que espera, qué es lo que quiere de cada uno de los miembros de su equipo de trabajo. Dirección y responsabilidades, entonces también entendamos el hecho de poder, pues arriba ya generé una confianza, y en lo ambiguo ya estoy delegando, ya estoy empoderando a la gente desde los roles que ejecutan. Desde lo volátil, sé confiable, seguimiento a dichos acuerdos para acelerar los momentos positivos. Entonces no nos enfrasquemos en lo negativo que pueda estar sucediendo, sino que apalanque el cambio, la adaptación a esos cambios a través de los reconocimientos. Y respecto a lo incierto, sé incluyente, mantén a todos involucrados, entiende y sé entendido, actúa con respeto.
Características como capacidad de respuesta a los entornos VUCA. Entonces esto resume un poco lo que hemos visto en estas matrices, a qué hace referencia esos entornos VUCA. Entonces se requiere flexibilidad. ¿Por qué flexibilidad? Por lo que hemos visto que es cambiante constantemente. Atención a la inmediatez, y aquí miren que ya nos estamos acercando a hablar de gestión del cambio en metodología ágil. Entonces, atención a la inmediatez, dar respuesta y dar soluciones frente a las circunstancias que se van dando. Employer branding, genere y sea muy fuerte en temas de la marca empleadora. Cuando la gente tiene ese engagement, cuando la gente se identifica con la organización, con sus valores, con su estilo, con su cultura, la gente logra empoderarse más, la gente logra llevar consigo ese sello identitario, ¿cierto? Y esto hace que se mejoren otros aspectos, como la alta rotación de personal, como la movilización de personal, el ausentismo. Bien, mitigar la incertidumbre, pues conocer o aceptar que este entorno VUCA es una realidad, pues la gente sabe que cualquier cosa puede ser cambiante, que no es cuestión o no es un tema personal, es un tema de ser estratégico, es un tema de atender a unas necesidades. Estrategias de comunicación efectivas y el buen uso de los canales de comunicación, tener empatía con todos los grupos de interés, o sea, que exista competitividad entre los colaboradores está bien. Se vuelve malo cuando la gente ya empieza a generar un entorno tenso, cuando ya es que yo quiero ser mejor que él, pero por pasar por encima de él, y ya se vuelve ese éxito individual y no como equipo y no como organización, siendo pues de una misma razón social. Entonces el tema de la empatía para que los proyectos, para que los procesos que se trazan en la organización fluyan, es ese relacionamiento entre las personas. Trazabilidad, por supuesto, se deben tener objetivos claros, asignación de tareas y retos, y esto se trabaja muchísimo en gestión de cambio ágil. Trabajar con propósito genera una mayor motivación. Si usted deja claro el propósito por el cual las personas están trabajando, la gente lo asume como un reto y la gente se compromete. Pero cuando no estimas una fecha, cuando no estimas un premio, cuando no estimas un resultado que va a ser pues de impacto para la organización, para el área, para los miembros de un equipo, pues la gente no se compromete. Entonces conecta emociones con las personas cuando vas a trabajar proyectos. Factores para liderar en el entorno VUCA. ¿Qué es importante tener en cuenta en esto del entorno VUCA? ¿Cómo nosotros atendemos o como líderes nos enfrentamos a estos entornos VUCA? Hay que tener conocimiento, genere conocimiento. Miren, por ejemplo, lo que aquí nos plantea. La diferencia entre una empresa exitosa y otra que no lo es, está en la capacidad de gestión del conocimiento, lo que la gente sabe hacer, lo que la gente conoce. Esa gestión se basa en definir y evaluar el conocimiento que diferencia a la empresa de otras compañías similares con las que compite. ¿Qué sabe hacer mi gente? ¿Qué conocemos nosotros? ¿Qué sabemos hacer nosotros que la competencia no? Y aquí estamos hablando claramente de un factor diferenciador. Entonces, el conocimiento termina siendo ese capital intelectual valioso por encima de cualquier otro recurso para movilizar a la organización, ¿cierto? Y volverla competitiva. Talento, por supuesto, al hablar de talento estamos hablando de las personas. En línea con el factor anterior, el talento debe ser más que nunca consciente de su valor y consciente del papel que juega en la empresa. Y esto que no se vuelva contraproducente, porque hay personas que logran tener ese sentimiento de sentirse plenamente indispensables para la organización, y eso tampoco es, pues no es una realidad, ¿cierto? Digamos que no es coherente, porque las organizaciones, si bien quieren que su personal sea conocedor, esté entrenado, sea capaz de atender a las exigencias de la organización, pero pues si tú no puedes, lo hace otro, ¿sí? Se buscan otra persona. Pero entonces se trata, no es pensar en este escenario, sino también fortalecer ese personal. No se trata ya solo de una gestión del talento eficaz que permita que nuestros empleados se desenvuelvan correctamente en el entorno, sino de apostar por el talento como muestra principal, un arma para combatir esa volatilidad, que la gente está presta a recibir nuevo conocimiento y adaptarse y seguir, y si me tuvieron que cambiar de puesto y de sede, pues fácilmente va a lograr entender y se adapta. La globalización es otro de los temas fundamentales a tener en cuenta. Ningún cambio se da si no está atendiendo a lo que sucede en un entorno, ¿cierto? Es mantener esa visión muy abierta hacia lo que ocurre al exterior de nuestra organización, entender todo un contexto y saber qué herramientas se requieren para nosotros no solamente supervivir o sobrevivir, sino realmente adaptarnos a esas necesidades y poder hacer esas alianzas estratégicas
estratégicas, esa negociación o entendernos con el otro lado del mundo, ¿cierto? En eso se basan los negocios. Y para basarse en ese tema de globalización, atender a esos cambios repentinos, atender a esa agilidad, ese dinamismo del mercado laboral, pues se trata de ser veloz, ¿sí? Y el entorno VUCA es algo que hoy nos vuelve mucho más conscientes de situaciones que no podemos quedarnos como colaboradores diciendo es que es injusto. No se trata de lo injusto o lo equitativo que pueda ser, sino que hay cosas o decisiones que se deben tomar porque se debe atender a una respuesta que exige un mercado, que si la organización no se mueve, si la organización no toma las decisiones, pues otro va a subir, otro va a ocupar el lugar que estabas buscando ocupar como organización. La resolución de problemas en entornos VUCA desde el área de talento humano. Y aquí sí que es importante entender que las áreas de talento humano juegan un papel importante, al igual que todas las áreas de la organización. Pero como estamos hablando de talento humano, es también cómo sabemos administrar ese talento, cómo tenemos desde lo estratégico la capacidad de poder movilizar proyectos y procesos que hagan que la organización esté posicionada, que se pueda lucrar, que pueda ser competitiva, que pueda ser sostenible. Entonces está desde un proceso de reclutamiento y selección, ¿sí?, hasta un proceso de toma de decisión desde cultura organizacional. Todas las implementaciones que van a girar en torno a esta situación. Entonces, definición de procesos, formación del capital intelectual o de las personas, la forma en que establecemos el nivel salarial, los roles que se definen, los cargos que se van creando o que se van implementando en una organización y todo el tema de cultura organizacional, que son las mejores prácticas para que las personas se adapten y se sientan identificadas con esa cultura de la cual hacen parte. Mentalidad para enfrentar los entornos VUCA. Entonces aquí ya nos lleva a pensar en la importancia de esa agilidad y esa flexibilidad con la que tenemos que pensar. Como les decía hace un momento, no se trata de decir que algo es injusto o es justo. Es parte de la estrategia, es parte de saber comunicarnos, es parte de saber decir las cosas en el momento apropiado y con el lenguaje y el tono apropiado. Pero entonces hay unos trucos, o se le llaman así, trucos para la resolución de problemas frente a estos entornos VUCA, porque hablar de entornos VUCA es pensar en crisis, en situaciones difíciles, complejas, y nos lleva a pensar entonces en cuáles podrían ser esos trucos para solución de esos problemas. Lo primero es la formación constante de la empresa. Lo segundo, tener un liderazgo eficiente, promoverlo, un liderazgo adecuado que nos sirva para poder atender esas necesidades. Y la importancia de la inteligencia emocional. Creería que no por ser la última es la menos importante, creo que es muy relevante tener esa inteligencia emocional porque los cambios nunca nos van a parecer de primera mano como tan positivos o que nos veamos beneficiados por ellos. Entonces, mientras la gente se toma el tiempo de entender cómo se beneficia, si lo acepta, si se resiste, se rehúsa al cambio, pues esto va generando conflictos en la organización. Entonces, promover y trabajar este aspecto de la inteligencia emocional. Y bueno, con esto cierro esta primer parte de la unidad 1. Nos quedan todavía algunos otros temas. Los invito a ver los videos que están compartidos sobre lo que implican los entornos VUCA en estos temas de la gestión del cambio.